Vamos a comenzar con la clase de dinámica. Vamos a continuar. En la clase pasada habíamos comenzado a ver lo que es el movimiento acelerado uniforme, en el cual habíamos dicho que se trata de cuando la aceleración es constante. Entonces, cuando la aceleración es constante, la velocidad cambia de manera lineal, y un ejemplo de ello es, decíamos, para el caso de caída libre, en donde se desprecian los efectos de la resistencia del aire y se consideran distancias cortas. Entonces, distancias cortas es, digamos, por ejemplo, un edificio, la altura de un edificio, son distancias relativamente cortas. En esos casos se considera el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, se considera como constante, y también se desprecian los efectos del aire cuando, principalmente debido a la forma de los objetos, ya que la forma de los objetos tiene algún efecto en la resistencia del aire. Entonces, eso lo habrán observado también cuando un objeto tiene una forma que se conoce también como forma aerodinámica, donde puede avanzar más rápidamente a través del aire, o una forma hidrodinámica en donde puede también avanzar más fácilmente a través del agua. Digamos, tiene una forma con cierta punta, digamos, en donde va avanzando de manera más fácilmente que un objeto que no esté puntiagudo, que esté así más, como se dice, chato, haciendo. Entonces, la forma del objeto influye en la resistencia del aire que pudiera causar que la aceleración de la gravedad, bueno, la aceleración de la gravedad sería constante, pero eso influiría en la aceleración total que pudiera experimentar este objeto. Entonces, para considerar este movimiento uniformemente acelerado, decíamos, es cuando se desprecian los efectos de la resistencia del aire y distancias cortas, en el caso de caída libre. En este caso, la aceleración de la gravedad es constante, se considera constante. Entonces, habíamos obtenido alguna expresión para este tipo de movimiento, con la cual podemos obtener parámetros que describen el movimiento. Entonces, habíamos dicho, los parámetros que describen el movimiento son la posición, desplazamiento, velocidad, aceleración. Entonces, si conocemos que la aceleración es constante, podemos obtener la velocidad a partir de una expresión que hemos obtenido, que sería velocidad es igual a aceleración por el tiempo transcurrido más la velocidad inicial. Entonces, esta expresión nos serviría para obtener la velocidad cuando la aceleración es constante a partir de la aceleración de una velocidad inicial de un tiempo transcurrido. Y de ahí también decimos, para describir el movimiento necesitamos estos parámetros. Entonces, uno de ellos es la velocidad, otro sería el desplazamiento, el cual podemos obtener también de esta otra expresión que también vimos cómo se obtiene, que nos da finalmente que es bueno, esto más bien es la posición, pero el desplazamiento sería x menos x0, y eso nos da la posición es igual a aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Entonces, ahí decíamos x es la posición y x menos x0 es el desplazamiento. Entonces, serían los parámetros que necesitamos para definir o para caracterizar el movimiento, en este caso cuando la aceleración es constante, con esas ecuaciones. Y entonces, antes de hacer otro ejercicio, también podemos obtener una expresión que también nos serviría para la velocidad, pero a partir del desplazamiento. Es decir, aquí tenemos esta expresión para la velocidad, la cual es una función del tiempo. Entonces, aquí podemos, si conocemos cómo varía la aceleración, si la aceleración es constante, podemos conocer cómo
podemos conocer la velocidad a partir del tiempo que ha transcurrido. Sin embargo, también podemos obtener otra expresión para la velocidad en función del desplazamiento. Entonces, para ello, podemos regresar a recordar otra expresión que habíamos también mencionado anteriormente, que es esta última expresión que nos relaciona la aceleración, el desplazamiento y la velocidad. Entonces, esta la podemos utilizar para obtener la velocidad a partir del desplazamiento. Entonces, lo vamos a utilizar. La copiamos, la ponemos aquí. Y entonces, podemos escribir aquí que la velocidad también se puede obtener a partir de la posición o el desplazamiento. Ya sea la posición o ya sea el desplazamiento, ya que decíamos X es la posición y el desplazamiento es el cambio de posición. Entonces, conociendo alguno de estos parámetros, podemos también obtener la velocidad. Estamos utilizando esta ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que se obtiene también a partir de las otras expresiones. Básicamente hay varias formas de obtener esta expresión. Una de ellas es, como habíamos mencionado aquí, a partir de estas dos expresiones despejamos la velocidad y la aceleración, despejamos el dt y lo igualamos en ambas ecuaciones, y de ahí ordenamos o arreglamos la expresión nada más. Y nos queda de esta manera. Entonces, a partir de ahí, ya teniendo esta expresión, podemos obtener una expresión para la velocidad. Entonces, aquí lo que haríamos sería básicamente integrar también los ambos lados de la ecuación. Podemos decir que integrando esta expresión que ya habíamos obtenido, y si integramos, ¿qué nos quedaría? Como buscamos la velocidad a partir de la posición, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar primero invertir nada más el orden de los términos de la expresión o de la ecuación. Podemos poner primero velocidad por dv es igual integral de a por dx. Nada más es lo mismo, nada más invertimos el orden de los términos de la ecuación para después obtener velocidad en función de x, v en función de x. Entonces ahí ahora sí podemos integrar v por dx, integramos en ambos lados de la ecuación de tal manera que el resultado no se altera porque hacemos lo mismo en ambos lados. Entonces eso nos queda de esa manera. Sin embargo, también hay que integrar en ciertos límites. Entonces para ello Profe, también podemos... ahí es V de V, ¿no? Sí, está bien. dv, efectivamente. Entonces integramos entre límites de v
inicial hasta un determinado valor de V por dV, y esto también del otro lado también integramos desde una posición inicial x0 hasta otra posición x de dx. Esto entonces nos lleva a que la integral de, aquí también faltaba v, es v por dv. Pues la integral de v sería v cuadrada sobre 2. Y esto lo evaluamos también desde v0 hasta v. Y esto nos va a dar, y también integramos dx, la integral de dx sería nada más x. Y la integral de x evaluado también desde x0 hasta cierto valor de x, cualquiera. ¿Ya? Sí, bueno, sí. Sí, entonces, ya sustituyendo los valores, entonces nos quedaría que, Profe, sí, ¿por qué ya no está en la última integral? sí, sí, perdón, sí, faltó aquí la A, aquí la A, sí, está bien. Sí, la A es constante, es la aceleración constante, entonces, queda igual, es una constante. Entonces ahí ya nos quedaría v cuadrada sobre 2 menos v subíndice 0 al cuadrado sobre 2 es igual a A por X menos X subíndice 0. Pues ahí podemos ordenar los términos nada más. Nos quedaría que v al cuadrado podemos multiplicar todo por 2 y nos queda, esto es igual a 2 A por X menos X subíndice 0 más, pasamos el menos v0 al cuadrado pasa positivo, v0 al cuadrado. Entonces, esta sería una expresión que decíamos nos serviría para obtener la velocidad a partir de la posición o bien el desplazamiento, ya que la posición es x y este sería desplazamiento. Entonces, esta expresión también la podemos utilizar para algunos casos en donde conocemos la posición y buscamos la velocidad. Y ahora sí vamos a continuar con algún ejercicio. Profe, una pregunta. Sí, En las anteriores expresiones, si t, por ejemplo, no es cero, entonces,
¿cómo le haríamos? ¿Integraríamos desde el principio? ¿O ya hay una expresión? Por ejemplo, aquí, si t es diferente de cero, entonces tendríamos que poner el valor de t. Si t es igual a 1, por ejemplo, entonces aquí no sería cero y quedaría t menos 1, por ejemplo. Ujú. Ah, pero sí se puede utilizar esa, ya como una fórmula, digamos. Sí, 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 si t es diferente de cero, entonces aquí este t sería el tiempo transcurrido. Digamos que un movimiento empieza en t igual a 1 y termina o nos interesa saber cuando t igual a 5. Entonces el tiempo transcurrido sería 5 menos 1 y este sería el t que va aquí. De otro modo también podemos poner aquí 5 menos, menos 1 también, por ejemplo, así como está aquí, t menos t0. Aquí en vez de t, sería t menos t0. Y t0, si es diferente de 0, sería, por ejemplo, 1. Decíamos, por ejemplo, si es entre 1 y 5, sería 5 menos 1. Sí, entonces este t aquí podemos también escribir que t es tiempo transcurrido. Y entonces el tiempo transcurrido sería, digamos, el tiempo final menos el tiempo inicial. Ok, profe. Sería el tiempo transcurrido. De que t no igual a 0, entonces se restaría el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora sí vamos a continuar con algún ejercicio. Vamos a anotar. El trabajador en la figura, el trabajador A en la figura lanza verticalmente. Disculpe, profe, ¿lo puede repetir? Sí, el trabajador A en la figura lanza verticalmente una pequeña herramienta hacia el trabajador B.
La velocidad, punto y seguido, la velocidad inicial de la herramienta es de V0 igual a 50 pies por segundo hacia arriba. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, la velocidad inicial de la herramienta es V0 igual a 50 pies por segundo hacia arriba, partiendo de una altura inicial Y0 igual a 6 pies. Punto y seguido, la aceleración de la herramienta es constante igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Calcule la máxima altura que la herramienta puede alcanzar y la velocidad de la herramienta al llegar al suelo. Si ésta vuelve a caer sin ninguna interferencia. Grafique las curvas, punto y seguido, grafique las curvas de Y versus T y V versus T. Hacer una pequeña figura de acuerdo a los datos. Dice que se trata de un trabajador que lanza una herramienta hacia arriba. Entonces, este es, digamos, el nivel de referencia del suelo. También vamos a poner un sistema de coordenadas en donde podamos identificar las
Vamos a identificar los diferentes puntos que intervienen. Esa es la altura, una altura de donde se encuentra, dice que manda una o lanza una herramienta verticalmente un trabajador A a un trabajador B. Entonces un trabajador A se encuentra sobre el suelo y otro trabajador B se encuentra acá en la parte superior de esta, en la parte superior de algún otro lugar, más ubicado en cierta altura. Y entonces ahí está, esta altura nos dice que es de, eso no nos los dice en el enunciado, pero aquí en la figura lo indica que es de 50 pies. Entonces de 50. Y entonces, Esa es la velocidad, ¿no, profe? sí, también la velocidad es 50 pies por segundo. Y Ajá, pero la esta, altura es 6 pies, ¿no? no, sí hay dos alturas, hay dos alturas. Una de ellas es si es 6 pies, es aquí donde se encuentra, dice un trabajador A, se encuentra aquí, sí mide si es 6 pies su altura. Y se encuentra otro trabajador por acá arriba, este, su altura es de 50 pies donde se encuentra. Bueno, probablemente no necesitamos ese dato, probablemente. Sí, aquí este es de 6. Pues aquí también tenemos otra altura aquí de 6. De aquí, digamos, lanza la herramienta desde aquí, desde esa altura de 6 pies. Y esto va con una velocidad inicial de hacia arriba, una velocidad hacia arriba de 50 pies por segundo. Efectivamente, esa es la velocidad inicial con la que sale. Entonces acá este es el punto B, se encuentra por aquí, de este otro trabajador. Sin embargo, ahí probablemente no necesitamos esa altura de 50, ya que lo que nos pide es la altura máxima que alcanzará aquí. Entonces, dado estos datos que tenemos, la altura máxima que alcanzará a llegar esta herramienta o este objeto si se lanza con una velocidad inicial de 50 pies por segundo hacia arriba. Y también sabemos que existe una aceleración, nos menciona que es una aceleración hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad, que es de 32.2 pies por segundo al cuadrado.
Entonces, ahí es lo que tenemos en la figura como datos, decíamos. Entonces, este es el sistema de coordenadas. Tenemos aquí X y el eje X y el eje Y. Entonces, estos ejes, como vemos, el movimiento es vertical. Como nada más ocurre en una dirección, es movimiento rectilíneo, pero como hay una aceleración constante, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, tiene aceleración constante y ocurre en una sola dirección, en dirección vertical. Entonces, necesitamos nada más un solo eje para un sistema de coordenadas con un solo eje, que sería el eje X o el eje Y, pero en este caso, normalmente cuando nos referimos al movimiento en vertical, en dirección vertical, utilizamos el eje Y. Sin embargo, también podríamos poner X, es indistinto, nada más necesitamos un solo eje, ya sea eje X o eje Y. Entonces ahí definimos el eje Y en dirección vertical y entonces buscamos la altura máxima y de hecho nos especifica Y. La altura máxima que se alcanzará en estas condiciones. Y también la velocidad que una vez que la herramienta llega hasta arriba y si se le deja regresar para abajo, volver a caer al suelo, digamos como dice, entonces ¿qué velocidad alcanzarías cuando vuelva a caer y llegue hasta el suelo? Ya que también podría ser que no alcance la altura del otro trabajador, o puede ser que llegue más alto de alguna manera. Y buscaremos calcular esa altura máxima que alcanzaría. Entonces, para ello, lo que buscamos es la posición Y máxima. Esta posición se calcularía a partir de aquí, de los seis pies, o bien la podemos calcular a partir de aquí. Más bien, como nos pide la altura máxima, entonces sería la posición y deberíamos de definirla a partir desde el nivel del suelo, que sería, aquí sería el origen, entonces aquí tendríamos el origen y ahí sería 0,0. En este origen X y Y valen igual a 0. Entonces la posición se mediría desde el suelo. La posición que sería la ubicación sería desde el suelo, entonces ahí necesitamos obtener. Entonces aquí también sería un caso en donde tenemos una posición inicial que tiene que mide 6 o tiene un valor de 6. Entonces ahí necesitamos una expresión que nos relacione el desplazamiento con la velocidad, con la aceleración y con, aquí como vemos no nos dice cuánto tiempo va a transcurrir. Entonces ahí nos dice obtener la altura máxima. Entonces la altura es la posición y pues aquí podremos utilizar esta expresión que nos relaciona la posición con la velocidad inicial. Tenemos ahí la velocidad inicial, tenemos la posición inicial, pero no conocemos el tiempo transcurrido hasta donde va a obtener la máxima posición. Entonces ahí nos faltaría un dato, digamos. Entonces podríamos ver esta otra expresión que nos relaciona la velocidad y con la posición y la velocidad inicial. Aquí no nos involucra el tiempo, el cual no conocemos, pero en esta expresión no lo necesitamos.
Sin embargo, aquí esta nos relaciona a la velocidad. Aquí lo que hay que tomar en cuenta, aquí buscamos esta posición, conocemos posición inicial y velocidad inicial y valor de aceleración constante, pero no conocemos o no nos dice la velocidad que va a alcanzar cuando alcance la altura máxima. Sin embargo, eso lo podemos obtener de una consideración que podemos hacer. Entonces, por lo pronto vamos a copiar esta expresión, esta fórmula, que es la que estaríamos utilizando. Profe, Sí, ¿este problema viene en los libros de BIR? sí. Entonces, ¿cómo obtendríamos la velocidad? Decíamos es aquí de esta ecuación sustituiríamos aquí cambiamos en lugar de X ponemos Y. Decíamos aquí lo que buscamos es la altura máxima, Y máxima. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí cuando alcance la altura máxima? Pues va a empezar a caer. Mm, Sí, se va a regresar. ¿Cuál sería la velocidad en ese punto? Entonces, cuando
velocidad máxima y la altura máxima. Alcanza la altura máxima para poder regresar, necesita obtener una velocidad va a ser igual a cero, su velocidad va a ser igual a cero. Entonces, cuando va subiendo lleva una velocidad que va disminuyendo hasta que alcanza su altura máxima, va a ser igual a cero y después empieza a caer y va a volver a incrementar su velocidad, pero en dirección hacia abajo. Entonces, conociendo ya que cuando su altura máxima es igual a cero, podemos resolver para y en esta expresión. Y entonces ya podemos decir que 0 es igual a 2a por y menos y0 más v0 al cuadrado. De aquí, de esta expresión, ya conocemos todos los valores. Pues ya nada más podemos despejar a y como va a ser igual a 0 su velocidad en ese punto, decíamos, lo que buscamos es y máxima, despejamos a y de aquí, y entonces sería que velocidad 0 al cuadrado que pasaría negativo sobre 2a y más y inicial. Sustituir los valores. Y la altura y máxima sería de menos, sustituimos los valores 50 pi sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces por la aceleración que es 32.2. Aquí es pies, está en pies por segundo al cuadrado. Profe, Sí, una pregunta. Ahí en el y máximo, donde tiene el más y sub 0, ¿no iría también acompañado de un 2a? Bueno, el 2a no multiplicaría todo eso adentro. eh, porque ya cuando se pasa el y0 al otro lado, ya se dividió, ya el 2a se pasó para el otro lado dividiendo primero. Sí, primero pasa
Primero pasa el 2A hacia el otro lado dividiendo y luego ya después pasa este otro sumando nada más. Ya queda solito el y menos y0 y el y0 pasa solito nada más. Ah, bueno. Sí, entonces ahí y0 es la altura inicial de 6 pies. Este sería igual a y0. Sí, entonces ahí cabe señalar que aquí la aceleración es va hacia abajo, como vemos es la aceleración de la gravedad. Entonces ahí también hay que considerar el signo de la gravedad que es hacia abajo. Aquí podemos poner también aquí su signo hacia abajo para indicar su signo. Entonces ahí nos daría de cuánto sería la altura máxima. 6.77. 6.77 y sería en pies. ¿Se les da eso a todos? Sí, profe. Sí, consideraron el signo menos y el signo menos de aquí Creo que no elevaron al cuadro. Creo que no le van al cuadro. Porque da 44.82. Exacto, a mí me da. También me queda 44.82. Sí, a mí también. 4. Cuatro punto ocho lo dejamos así. Esa sería entonces la altura máxima y también pide obtener la velocidad con la cual llegaría al suelo una vez que se deje caer de regreso. Dice. Entonces, en caso de que se deja caer otra vez para llegar al suelo, en ese caso tendríamos decir que si se deja caer al suelo,
Se deja caer de regreso al suelo. ¿Qué sucedería en ese caso? En este caso, el valor de Y en el suelo Sería sería igual a 0, efectivamente, porque ahí es donde estamos poniendo el sistema de coordenadas con el origen en el suelo. Entonces, en ese punto, Y igual a 0. Entonces, en ese caso, tendríamos una velocidad que también podríamos obtener utilizando la misma expresión, con la misma ecuación. A partir de aquí tenemos tenemos la velocidad inicial, tenemos la posición inicial, la aceleración constante, y tenemos también el valor de la posición final. La posición final sería Y igual a 0. Entonces, en este caso, la velocidad final, la velocidad sí, cuando regresa y se deja caer al suelo, al llegar al suelo, tendría una velocidad que podemos obtener de la misma expresión, o bien podemos obtener sí, básicamente sería de esta misma expresión. Nos podemos poner otra vez esa expresión aquí. Y obtendremos que la velocidad podemos obtener la raíz cuadrada de 2A por Y menos Y0 más B0 al cuadrado. Entonces, ahí, como conocemos todos los datos, podemos sustituir los valores para obtener esta velocidad final. Y sería 2 por menos 32.2 y sobre segundo al cuadrado por, decíamos, Y sería igual a 0 y Y inicial es 6, entonces sería 0 menos 6. Y después tenemos la velocidad inicial al cuadrado. Esta es de 6. No, 50, 50 pies por segundo. Entonces, el valor de la velocidad sería de cuánto les daría el resultado. A mí me da 53.725. 53.725 y sería pies por segundo. Y decíamos, esto sería en dirección hacia abajo. Sería en dirección hacia abajo porque va cayendo
Cabe mencionar que aquí tenemos la raíz cuadrada, tenemos v cuadrado, aquí tiene dos raíces, sería más menos, y entonces aquí también sería más menos, bueno, sería sería más menos, y entonces de aquí tomaríamos el valor que tiene sentido, digamos, el valor que es acorde a las condiciones del problema. Entonces, de acuerdo a la condición, al sistema de coordenadas que tenemos definido, con el eje positivo hacia arriba, la velocidad positiva también yendo hacia arriba, o sea, los valores positivos en dirección vertical hacia arriba, mientras que los valores negativos en dirección vertical hacia abajo. Entonces, cuando cae al suelo, iría en dirección hacia abajo. Entonces, aquí el valor de la velocidad que tendría sentido y que correspondería a una velocidad de un objeto que va cayendo hacia abajo de acuerdo a este sistema que definimos. Entonces se consideraría el valor negativo. Entonces, toma el negativo de acuerdo al sistema de coordenadas. Sí, ya que también en ocasiones podemos definir el sistema de coordenadas con dirección hacia abajo. En ocasiones también puede ser conveniente definir la Y con dirección positiva hacia abajo. Entonces, en ese caso podríamos, todos los valores o las cantidades que tienen dirección hacia abajo las pondríamos como positivas, y las que van hacia arriba las pondríamos como negativas. En este caso, como definimos hacia arriba como positivo, entonces sería una velocidad negativa, ya que iría hacia abajo. Entonces, de ahí también nos pedía graficar o dibujar las gráficas de Y versus T y V versus T. Entonces ahí lo que haríamos también sería dibujar estas gráficas. Profe, una pregunta. Sí, Cero menos sí, no se escuchó bien, se cortó. en el 6, ¿de dónde? 6. 6. 6 es la posición inicial, y es 0. Ah, no sé. Sí, no se escuchó bien. Puedes escribir en el chat también.
Profe, Sí. llamando Ramírez lo que quería decir. Si se toma la posición inicial de donde empieza a caer, sí, también se podría hacer eso, pero también se podría tomar como posición inicial donde empieza a caer. Sin embargo, en este caso, si se toma como posición inicial, entonces tendríamos que tomar también la velocidad inicial como, como, como cero. Si se toma, o sea, cambiaría un poco los valores. Si se toma desde donde empieza a caer, que serían en el punto más alto, entonces en ese punto más alto esta velocidad inicial sería cero. Y podremos también, ahí ya conocemos la altura máxima, pero entonces podríamos también tomar en cuenta eso, pero sí cambiaría entonces esta velocidad. También se podría hacer de esa manera. Sí, bien, entonces decíamos también graficar las gráficas de la posición y la velocidad con respecto del tiempo. Lo que hacemos es crear dos gráficas. Una para graficar la posición Y con respecto del tiempo y otra para la velocidad V con respecto del tiempo. Y aquí sí también podríamos graficar la aceleración con respecto del tiempo. Sin embargo, ¿qué nos daría si graficamos la aceleración con respecto del tiempo? Una línea recta. Sí, efectivamente la aceleración es constante, entonces sería una línea con una línea horizontal, básicamente. Sí, entonces necesitamos nada más estas dos gráficas, la posición con respecto del tiempo. Y entonces para ello también ya posición con respecto del tiempo. Para ello podemos utilizar directamente las expresiones que utilizamos para determinar la posición y la velocidad con respecto del tiempo. Pues podemos utilizar directamente estas expresiones. Esta es para la velocidad. La otra para la posición. Y decíamos aquí, donde tenemos X, en este caso nada más lo que haríamos sería cambiar X, en lugar de X ponemos Y. Del tiempo, y entonces aquí también podemos sustituir los valores. Entonces esto nos da, si sustituimos los valores, sería 32.2 sobre 2 por el tiempo al cuadrado más
la velocidad inicial que nos decía que era de 50. Por el tiempo más la posición inicial que es de 6. Y en este otro caso podemos también expresar la velocidad. La aceleración es 32.2 por el tiempo más la velocidad inicial que es de 50. Entonces ahí tendríamos esas expresiones. Entonces básicamente sería graficar estas expresiones. Entonces decíamos, para graficar estas expresiones, una forma sería darle valores a todas estas, ecuaciones. Darle valores a t y darle valores a t y posteriormente ir graficando. Otra forma sería nada más buscar algunos valores importantes, algunos valores que definen la forma de la gráfica y ubicar esos puntos y unirlos, básicamente. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de la posición, algún punto importante que podemos ubicar. Entonces, para t igual a 0, el origen donde t igual a 0, A mí me sale que es menos 27.9. menos 27. Ajá, menos 27.9. Aquí en t igual a 0. No, en 0, perdón, es 6. En 0 es 6. Ajá, sí, efectivamente. ¿Algún otro decías? En el 1, pues sí era 27.9, menos 27.9, y en el 2, por ejemplo, es 170.4. Sí, sí, pero vamos a ver algún otro punto que consideremos importante. La altura máxima, por ejemplo. ¿Cuál fue la altura máxima? 44.8. La altura máxima para 44.8. Conocemos que en 44.8 tenemos en donde alcanzó la altura máxima. Entonces aquí lo podemos mover más para abajo para que nos quepa. Poner por acá 44.8. Que es la altura máxima. Entonces ahora, como conocemos que la altura máxima la obtuvimos en 44.8, lo que necesitamos para encontrar este punto es el valor de t. ¿Cuál sería el valor de t para esa altura? Entonces podemos calcular el valor de t exclusivamente para esa altura. Entonces una expresión que nos relaciona t con la altura sería esta misma expresión. Entonces ubicamos el valor de t. Entonces la altura máxima podemos calculando t para y máxima.
Entonces, sustituimos y máxima igual a 44 en esta expresión. Y despejamos el valor de t. Entonces aquí si obtenemos el valor de t, aquí lo podemos arreglar, es una ecuación cuadrática que nos quedaría 32.2 entre 2 por t cuadrada más 50t luego sería más 6 menos 44.8 igual a 0. Entonces ahí podemos obtener los valores de t, que serían 2 porque tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cuánto daría el valor de t si resolvemos la ecuación cuadrática? 50 lleva la T. ¿Cuánto, perdón? 51. Si les de eso. No, profe, a mí me da punto 642. 0.642. 6, digamos, si nada más un valor o tienes dos valores. El otro de T2 me da menos 3.74. Creo que no debería de dar positivo, de hecho debería de dar puesto que el tiempo se considera positivo. Yo obtuve 0.58 de 69, 89, 41. Casi por los 0.6. Ajá, 0.6, entonces quedaría, digamos, lo dejamos 0.6. Y el otro, nada más un valor obtuvieron. Todos. 4. 2.4. T4 y T2 me salió menos 3.70. Menos 3.75. Aceleración negativa. A ver,
Entonces mencionaban que la aceleración es negativa. Efectivamente, aquí estamos poniendo, aquí debería de estar el valor negativo de la aceleración. Entonces vamos a corregirle aquí entonces la velocidad más bien el signo de la aceleración. Signo de la aceleración es negativo, efectivamente. Entonces aquí estamos omitiendo el valor, el signo de la aceleración, menos. Entonces aquí también le cambiamos, más bien le ponemos el signo y aquí este sería menos, o bueno, ya cambiando el signo a toda la ecuación. Pues esta quedaría menos, podemos dejar positivo el 32 menos, y acá también quedaría negativo. Entonces ahí nos daría otro resultado. Perdón, profe, ¿por qué se hizo negativo? Porque va hacia abajo la aceleración. Y definimos el sistema de coordenadas y hacia arriba positivo y negativo hacia abajo. Y la aceleración va hacia abajo. Gracias. Sí, entonces ahí nos había faltado poner el negativo. A mí me da T1 como 1.51 y 51, T2 1.58. 58, y estos serían en segundos. Profe, pero a mí X2 me sale que es menos 31.75. T2. Ajá. Pero le cambiamos aquí el valor de Ajá, bueno, ya lo hice así con todos los valores y me sigue saliendo así. aquí este valor también También se lo cambié, todo lo cambié. menos 6, menos 44.1. ¿Alguien más le da también así? ¿Mande? ¿Alguien más le da otro resultado diferente o a todos les da similar? Porque a algunos les da diferente valor. A mí sí me sale el TT1 1.51 y el otro 1.58. Sí, a mí también. Entonces dejamos el 1.51. Estamos dejando el 1.51. Ese valor obtendría el valor de la altura máxima. 1.51. Y necesitamos otro punto importante también para definir la gráfica. Como es una ecuación de segundo grado, necesitamos 3 puntos para definir la forma de la ecuación, la forma de la gráfica. Entonces ahí
otro punto importante que podríamos tomar en cuenta podría ser el momento cuando llega al suelo, cuando y igual a 0. Un punto por aquí, cuando y igual a 0. Entonces tendríamos esos 3 puntos importantes, que sería uno cuando y igual a 6, cuando se lanza apenas la posición inicial. Otro punto cuando alcanza la altura máxima. Y otro punto cuando llega al suelo, donde y igual a 0. Entonces ahí tendríamos otro punto en donde conocemos y, pero no conocemos t. Sí. Sí, nos escuchó. Aquí también calculamos t para y igual a 0. Entonces aquí también sería a partir de la misma expresión. En este caso sería 0 igual a menos 32.2 sobre 2 por t al cuadrado más 50t. No, aquí es sí, 50 viene de la velocidad inicial, entonces es igual 50t y luego más 6. Aquí nada más lo que cambió con respecto a esta es que aquí es para y máxima, sustituimos 44.8, que fue la altura máxima, y para el punto donde cae al suelo, y igual a 0. Entonces sustituimos 0. Entonces aquí también podemos resolver para encontrar el valor de t. Entonces aquí lo que haríamos, podemos arreglar primero la ecuación, multiplicando todo por 2 y por menos 1 para que nos quede positivo. Nos quedaría 16.1 por t al cuadrado. Este pasaría negativo, menos 50 por t, pero multiplicando por 2 nos quedaría 100 menos 100. Y el 16, ¿qué no sería también 1? El 32, perdón, porque se elimina el 2 de abajo con el... Sí, sería es multiplicar, no es dividir, sí, ahí sería 32. 32.2, acá también sería 100 y acá sería 12, pero negativo si multiplicamos todo por menos 1. Y esto sería igual a 0. Entonces aquí también podemos resolver para obtener el valor de t. A mí me da T1 3.22. T1 igual a 3.22 segundos. ¿Alguien está diferente? Sí les da eso.
Entonces tomamos ese valor de 3.22, ya que también corresponde, de hecho habría dos valores, pero el 3.22 sería un valor que corresponde a la situación física del problema. Entonces sería el tiempo en segundos. Y este sería pues la gráfica la obtenemos conectando estos puntos, pero no es una recta, sino una parábola. Sí, entonces aquí en este caso lo importante no es darle valores a todos los valores, muchos valores de t, sino identificar los puntos importantes de la gráfica y en base a ello trazar la gráfica. Pues de esta manera quedaría la gráfica de y versus t. Y para el caso de la velocidad, ahí como vemos que es una ecuación de primer grado que sería una línea, básicamente. Entonces también aquí podemos dar algunos valores importantes cuando, como vemos que se trata de una forma como de una línea de pendiente que tiene un valor de una pendiente y una intersección con el eje Y. Entonces podemos identificar esos puntos y trazar la línea. Nada más necesitamos dos puntos porque para una línea necesitamos dos puntos para definirla. Entonces para una línea necesitamos dos puntos. Uno de ellos sería la pendiente y otro sería la intersección. Entonces para t igual a 0, v sería igual a 50. Entonces tendremos un punto aquí. Luego tenemos la pendiente de esta línea es menos 32.2. Sin embargo, necesitamos otro punto de todos modos para poder trazar la línea. Entonces el otro punto lo podemos obtener del valor el valor de t, en donde la velocidad igual a 0. Nos podemos calcular t para v igual a 0. Entonces, si v igual a 0, nos queda 0 igual a menos 32.2 por t más 50. Y encontramos el valor de t. Será igual a 32.2 entre 50. ¿Esto cuánto daría?
Sería al revés, ¿no, profe? Sí, sí, efectivamente sí es al revés, es 50 entre 32.2. 55. Sí, es al revés, entonces 50 entre 32.2, 1.55. 1.55 segundos. Entonces lo ubicamos por aquí. El tiempo está en segundos y ubicamos ahí las coordenadas de este punto. Y entonces trazamos la línea entre estos dos puntos. Entonces aquí decíamos lo importante es ubicar o graficar 2 o 3 puntos, los puntos importantes y después unirlos para dar la forma de la gráfica sin tener que darle valores a t para todos los puntos. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. Sí. Callejas Mendoza. Presente, profe. ¿Sí me escuchó? Sí. De la Cruz Martínez. Ahí está. Delgadillo Bautista. Presente. Sí. Díaz Pérez. Sí. Domínguez Espinosa. ¿Dónde está? Escalona López. Sí. Espinosa Costilla. Presente. Sí. Esquivel Rayo. Sí. Flores Díaz. ¿Dónde está? Fragoso Ibarra. ¿Dónde está? García Cortés. González Guerrero. ¿Dónde está? González Juárez. ¿Dónde está? Nos escuchó. González Salinas. Sí. Hernández Barrera. ¿Dónde está? Nos escuchó. Hernández Campos. Nos escuchó. Hernández Ramírez. Sí está, profesor. Ramírez, sí.
Islas Juárez. Presente. Islas Juárez, sí. Juárez Pérez. No se escuchó. López Nájera. No está. López Noriega. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Mendoza Hernández. Presente, profe. Sí. Meseño Hernández. Profe, una Sí. compañera, Anet López Nájera, me comentó que creo que fallas con su internet. Anet. Bueno, sí, está Sí. bien. Sí. Monsalvo González. Presente, profe. Sí. Pineda. Presente, profe. Sí. Prieto López. Presente, profe. Sí. Ramírez Rivera. Presente, profe, sí se escucha. Sí, sí. Reyes López. Presente, profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sánchez Ángeles. Presente. Sí. Solís Álvarez. No se escuchó. Urbano Pérez. Presente, profe. Sí. Vargas Flores. Sí. Vázquez García. Presente, profe, ¿sí me escucho? Presente. Sí, sí, está bien. Vamos aquí los que no se escucharon ahí que están en el chat. Está de la Cruz. Flores Díaz. Fragoso. González Guerrero. González Juárez. Islas Juárez. Ya lo había notado. Hernández Campos. López Nájera. Ya lo había notado. Hernández Ramírez. ¿Dónde está? Hernández Barrera. Vargas Flores. ¿Dónde estaba? Miguel González. Profe, Sí. ¿el apunte? Perdón, no se escuchó muy bien. Bajar el apunte. Ajá, sí. Bajar. Gracias. Sí, entonces faltaba nada más algunos que no escucharon, no están en el chat.
Nos faltó Domínguez Espinosa, García Cortés, Juárez Pérez. No, García Cortés sí está, ya lo vi. Juárez Pérez, no lo veo por aquí. Espinosa, sí, ya está. Espinosa. Espinosa, Costilla. Sí, yo aquí ando. Decimos faltó Domínguez Espinosa, Juárez Pérez y Meseño Hernández. Entonces ya serían todos. ¿Algún comentario? No, profe. Entonces, sí, de los videos, alguna plataforma, sí, sí los voy a subir en YouTube o en Classroom. Les estaría mandando algún enlace para Classroom y para cualquier material o el examen o tarea que asignemos ahí en Classroom, se los estaría poniendo y si subo algún video también en YouTube, entonces ahí les pondría el enlace. Sí, profe, sí está bien. Sí, entonces, sí, entonces todo por hoy. Nos vemos la próxima entonces. Profe. Ok, profe, hasta luego, nos vemos. Buen día. Hasta luego. Luego, profesor. Buena Sí, tarde. que estén bien. ¿Escucha? Profe. Sí. Sí. Sí, nos escuchó.